Estamos con el doctor Juan Manuel Chapo. Le agradecemos que nos haya recibido en su, podemos decir, en su hogar, ¿no? Sí, sí, así es, así Porque es. si no, por ahí es complicado en otros ambientes. ¿Cómo está, Juan Manuel? Pero muy bien, muchas gracias Marcelo por visitar esta casa, tu casa y la casa de todos. Eh, es muy grato para mí recibirte, así que esperemos que pasemos un buen momento. Bien. Primero te tengo que consultar como ministro de gobierno, que estuviste antes también como concejal, estuviste en varios lugares, ¿no? Precandidato a intendente de la Municipalidad de Resistencia, así que tengo múltiples para arrancar. ¿Cómo no? Lo que quieras. Primero, lo que se está haciendo en esta gestión ahora provincial, que prácticamente se demoniza muchas partes de la sociedad, que te tocó como ministro de gobierno también charlar muchas veces con ellos. ¿Qué te parece? Mira, a ver, creo que hay una gestión de gobierno pasatista, digamos, ¿no? Es una gestión que estira el tiempo lo más que puede, que no resuelve los problemas que tiene la provincia, que creo que encontró en ese sentido inteligentemente algunos nichos para explotar, que tienen que ver con aquellos sectores que, eh, con razón, con más razón algunas y con menos otros, tienen por ahí o no tienen demasiado acompañamiento de la sociedad o demasiada buena imagen por parte de la sociedad. En eso creo que ha sido inteligente como estrategia política y eso le ha permitido también tener estos 6 meses prácticamente sin exigencias, pero han sido 6 meses con un enorme ajuste en la provincia. Yo lo ¿Ajuste? planteo, sí, sin dudas. La provincia tenía un ajuste extraordinario que se refleja, por más que no lo quieran decir, en una pérdida de empleo fenomenal Ah, en sí. el sector privado, más allá, por supuesto, del sector público también. Y esto tiene que ver con que el Chaco no ha podido reiniciar prácticamente ninguna obra pública. La obra pública te impulsa también el sector privado, la economía y genera un círculo virtuoso. Yo creo que en términos generales hemos tenido 6 meses donde, eh, si te tengo que decir qué puedo sacar como positivo, me cuesta mucho realmente. Por eso creo que quienes Ayer, no tienen... ayer justo estuve con el ministro de Infraestructura de la provincia, Hugo Domínguez, que me pudo atender 20 minutos y dijo que se le había dejado un pasivo importante y por eso no se podía reiniciar algunas cosas. En cuanto a la provincia, ¿es tan así, Juan Mirá, Manuel? desde que asumieron están quejándose de la herencia recibida. Lo Sí. cierto es que apenas asumir, a los pocos días anunciaron una ayuda extraordinaria para los municipios en concepto de eh, bolsines navideños. A los pocos días anunciaron rápidamente el pago del sueldo anual complementario. Es Sí. decir, nunca han tenido inconvenientes para poder cumplir con las obligaciones que tiene o que demanda la función. Yo creo que hay muchas excusas y hay pocas respuestas, ¿no? Muchas excusas y pocas Más respuestas. allá de que ha habido, no desde el 10 de diciembre, sino desde antes, un alineamiento a la figura de Javier Milei, y que eso también ha implicado que ellos deban, por más que no quieran, hacerse cargo de las decisiones políticas que toma el presidente. El presidente en su campaña Está electoral. muy emparentado, dice Bueno, usted, con yo creo Javier que son Milei. muy buenos alumnos de Javier Milei. Alumnos. Y por supuesto, mirá, pueden tener otros modos, otras formas, pero las políticas son muy parecidas. Si vos acompañás a un candidato que dice que va a terminar con la obra pública y sabés que tu provincia tiene un enorme déficit en materia de infraestructura, quiere decir que vos estás de acuerdo con que la provincia del Chaco no pueda tener la infraestructura que requiere una provincia con estas características para poder desarrollarse. No existe comunidad en el mundo que se pueda desarrollar si no tiene infraestructura. ¿Cierto? No es lo mismo tener gas natural que no tenerlo, no es lo mismo tener electricidad que no tenerla, no es lo mismo tener rutas que no tenerlo. Está siendo puntual por el tema del GNC, por ejemplo, el día de hoy. No, no soy Que, punto, eh, no, que no, no, con la otra no. gestión lo mataron por un día a Massa, por ejemplo. Algo así, Mira, yo creo que, ¿no? no, 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 yo, a ver, lo digo en términos generales. Términos generales. Creo que lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, con las tarifas de SECHEP, son absolutamente imposibles de afrontar. Tarifas de 150.000 pesos, 200.000 pesos, tarifas de consumo domiciliario. ¿Sí? La verdad es que eso, Hogareño, ¿sí? hogareño, la verdad es que eso no se puede afrontar. Entonces,
está totalmente disociado con la realidad que vive la provincia. Con un sueldo de chaqueño, ¿no? Bueno, con sueldo promedio en la provincia del Chaco. Claro. Lo mismo que ha ocurrido con la tarifa del transporte público, ¿no? Me parece que hay varias cuestiones que nos muestran un poco hacia dónde se encamina la gestión de gobierno. En ese sentido, el transporte público, creo que la mayoría de su fuerza política lo ha mencionado muchísimo. Elevarse de Cinco, 85 pesos a 700 ya, ¿no? 710. 710 en 5 meses, ¿no es alevoso? Bueno, Extremadamente alevoso vos, porque ¿quién tiene para pagar y 4 boletos así? por eso, 4 boletos porque hay mucha gente, el empleado de comercio, que tiene que estar Sí, mañana y tarde en su lugar de trabajo. Ahí tenés ya una reducción de hecho del ingreso de cada trabajador, sí. que se va en pagar tarifa de transporte público, que se va en pagar una exorbitante tarifa eléctrica. Es decir, hay cuestiones que, La comida. bueno, ni hablar, ¿no? La comida. Pero convengamos que la comida no es el precio de la comida no es un factor que un gobierno provincial pueda resolver. Claro, sí. Pero hay un alineamiento automático a las políticas nacionales. De hecho, nuestro gobernador ha sido el primero que levantó la mano cuando el presidente anunció el Pacto de Mayo. Fue el primero, ¿eh? Sin saber el contenido del Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo era un contrato de adhesión más que un pacto, ¿no? O sea, había que firmar abajo Es el lo que había primero, dicho en la Cámara Legislativa. exactamente en el Estos son los Congreso. 10 puntos. En el Congreso. Ahora, nadie sabía el contenido de los 10 puntos. O sea, teníamos 10 títulos. Bueno, el gobernador Esdero fue el primero que levantó la mano y dijo, yo quiero estar. Sí, lo vi en La Ahora, Nación con Eduardo Feynman, eh, sí. en una provincia como la nuestra, que tiene niveles de coparticipación muy buenos, que nos permiten resolver un montón de cuestiones, eh, vos imaginate si la provincia del Chaco comienza a rediscutir ahora la coparticipación federal. Ahí no tenemos nada para ganar, ¿eh? Tenemos todo para perder si Pero, discutimos. Tenemos la cuarta coparticipación de la Argentina. Si te llaman a discutir la copa, no va a ser para decirte vas a ir con la tercera, vas a decir vas a ir con la decimoquinta. O sea, no tenemos nada para ganar allí. Entonces, la verdad es que me resulta difícil de entender una lógica de gestión donde te van quitando cosas y al mismo tiempo vos seguís aplaudiendo furiosamente. ¿por qué Si pasa te, eso? bueno, tal vez hay un alineamiento ideológico, tal vez hay temor de que podamos tener en algún momento una oposición que se reorganice, que pueda construir una alternativa de poder en la provincia también. Me parece que hay un montón de factores. Yo lo que creo, Marcelo, es que aquí la clave es que tengamos una oposición que sea capaz inteligentemente de organizarse. Eh, ¿Y qué estás pero viendo ahora? Te tengo que veo consultar sobre mucha eso. dispersión, que es Mucha lógico, dispersión, por ¿no? En el supuesto, peronismo. pero que es lógico también. ¿Ah, sí? Pero por supuesto, digamos, cuando vos pasaste 6 meses en un partido que no está acostumbrado a hacer oposición, el Ujú. peronismo es un partido de poder y como tal busca el poder para poder transformar desde allí. Bueno, cuando vos gobernás tanto tiempo, 16 años la provincia, y te toca perder y ser oposición, bueno, acomodarse a la nueva realidad no es fácil y eso también implica también que va a ser natural el surgimiento de espacios dentro del justicialismo que me parece muy bien y muy saludable que comiencen a discutir algunas cuestiones de agenda política con el objetivo de reagruparse, rearmarse y construir hacia adelante. Bien. ¿Cuáles serían esos? ¿Qué estás viendo vos? O sea, ¿y qué estás participando como Mira, el yo PJ y como tengo, a ver, movimiento yo tengo, mira, yo justicialista? tengo, este, ¿Cuál es tu expresión ahora, digamos, no, no, para mira, la población? mira, Marcelo, le decía el otro día a un colega tuyo, si una persona, hoy, un dirigente político, hoy habla de aspiraciones personales, es porque vive dentro de una burbuja, no se entera de la realidad, desconoce la realidad, y eso es un muy mal síntoma para un hombre de la política. La gente hoy tiene dificultades enormes, no para llegar a fin de mes, para llegar a mediados de mes. Hoy tenés Al sectores 10, ¿eh? absolutamente abandonados, dejados a su suerte, librados a su suerte. Si un hombre de la política hoy habla de aspiraciones, bueno, yo o apago el medio que esté escuchando, la radio, el televisor El stream, o sí, el stream, que es todo lo que se lo hace. apago inmediatamente porque siento que me están faltando el respeto. Cualquier hombre que se precie de ser un dirigente político no puede hablar de aspiraciones personales.
no está en su sano juicio, no está en sus cabales o no vive la realidad que vive el pueblo chaqueño. Mi objetivo es ayudar a la reconstrucción del peronismo como un factor de poder en la provincia del Chaco. Factor de poder me refiero a un espacio que sea capaz de discutir desde las ideas y las propuestas, una alternativa para la provincia, porque entiendo, y como hombre del peronismo de toda la vida, Sí. el peronismo es y ha sido siempre el único movimiento capaz de transformar la vida de la gente positivamente. Bueno, eso se veía. Bueno, Se veía uno entiende que sí, con... más allá de que por supuesto hay que hacerse cargo de los errores, de las falencias que siempre existen, pero hay que tener también humildad para saber entender, para saber comprender, y creo que la clave está hoy en salir a escuchar. Yo tengo la oportunidad de haber construido una relación muy muy buena con la enorme mayoría de los intendentes de la provincia, de todos los municipios. Y eso me permite hoy recorrer la eso también provincia. por parte del Ministerio de Gobierno, ¿no? Recibías a Sí, muchos ahí, a por temas todos, civiles. Y... pero al mismo tiempo porque yo soy un hombre que viene de la política de mucho antes. Yo no nací en la política como ministro y no Claro, nací en la política como concejal. Yo nací en la política militante. desde que tengo uso de razón, a partir de la militancia de mi padre, desde muy pequeño. Y eso me ha permitido también en el camino, un largo camino, construir relaciones. Hoy estuve en el aniversario de Lorena Elisa porque te invitan los intendentes y el sábado pasado estuve en Margarita Belén, mañana me voy a La Pachito. Trato de mantener una relación muy Cordial. cordial y cercana con muchísimos compañeros que son intendentes que tienen hoy la responsabilidad de conducir los destinos de su pueblo en este escenario político y económico mucho más complejo del que teníamos hace tiempo atrás. Y por eso también ellos te van marcando un poco cuál es la agenda del día a día, ¿no? ¿Qué te dicen los intendentes que piensan las personas de cada pueblo sobre esta situación? Porque, ¿por qué aguanta tanto el pueblo hoy por hoy, Juan Creo Manuel? que esa es la gran Es, es pregunta. rarísimo, Creo que es la gran pregunta, ¿no? Y por qué aguanta tanto y porque ya es mucho, ¿eh? cuándo eso va a dejar de ser así, ¿no? Hasta dónde la gente puede soportar la virulencia del ajuste. Este es un ajuste que no se ha visto Nunca, ¿no? nunca, No, no. por lo menos que yo tengo uso de razón, nunca. Un ajuste, pero además un ajuste que no solamente es violento por, por lo que implica en sí, sino es violento por sus formas, ¿no? Vos tenés todos los días un funcionario que casi disfruta cuando anuncia una medida de ajuste, ¿no? Y eso me parece que es algo tan Disfrutan cruel. cuando echan personas, ¿eh? Mira, Trabajadores, trabajadoras, o sea, muy raro. es un nivel de crueldad que yo nunca vi. Perversión, ¿no? Sí. Bueno, mira lo que ocurre con los alimentos que se han guardado, 6 meses, 5.000 y toneladas. 5.000 toneladas de alimentos, y apelan la medida. ¿Qué les pasó en la vida a esta gente para que sean tan crueles? Cuando hay gente que literalmente hoy tiene hambre en la Argentina. Hambre. Y apelan la medida para no entregar los alimentos. ¿Qué están esperando? Hay un nivel de crueldad y de perversidad en la toma de decisiones que yo nunca vi. El otro día cuando el presidente todavía actual, le digo yo, veo que este próximo mes, usted es Gemini también, ¿no? Sí, 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 exactamente. igual que yo, bueno, creo que este mes que viene es determinante para el gobierno nacional, creo que es determinante. Dijo, si estuvieran muriendo de hambre, Sí, estarían muertos por las calles. sí, sí. ¿Qué somos Ecuador nosotros? ¿Qué No, somos por eso Perú? Perdón, o sea, y nadie rebate. yo creo que hay mucha perversidad en las acciones, ¿Pero en por las qué no se palabras, rebate eso, Juan Manuel? porque, a ver, no creo que no se rebata. Yo creo que lo que existe es una dispersión en las fuerzas opositoras que no Mm. permiten tener el volumen político suficiente para poder generar una oposición con fortaleza en serio. Por eso creo que la clave, tanto aquí en el Chaco como en Argentina, es generar un nivel de organización que nos permita eso.
Y el peronismo tiene que volver a enamorar. El peronismo es una fuerza que cuando se organiza arrolla. Sí. Entonces, yo creo que hay que quitarse los miedos, no hay que darle miedo a la gente. Yo siempre digo que un dirigente político que tenga miedo a la gente es un muy mal dirigente o no es un dirigente político. Me refiero a que siempre tenés que exponerte y tenés Estuvieron que ser capaz alejados, de salir a hablar con incluso muchos hombres y mujeres de tu propia fuerza política que pueden tener derecho, con justa razón, a estar dolidos o a estar enojados. Pero hay que escucharlos. ¿sentís que el Frente de Todos y el Frente Chaqueño en algún momento se alejó del pueblo, de las personas? No el frente, sino Digo, creo que algunos actores puede ser que sí. ah, sí. Creo que algunos actores puede ser que sí. Y es lo peor que te puede pasar. Eh, Generarte tu propia realidad o crear tu propia realidad, que no es la realidad que la gente vive todos los días. No ha sido lo común, pero sí creo que eso en alguna medida o en algunos actores es probable que haya ocurrido. Y de acá en más, digo, esta reconstrucción, porque el otro día estaba diciendo el turco Asís, que por ahí lo escucho, a este muchacho no le entra bala todavía. ¿Vos crees que ya le pegó alguna o no? A ver, yo Digo, en su movimiento probablemente, político, no, yo como creo político, te que, digo, ¿le entró alguna todavía o no? a ver, No estoy hablando yo creo en metáfora. que él no las perciba, no quiere decir que Es cierto, no ¿no? impacte negativamente alguna de las cosas que dice y que hace. Creo creo que él nunca lo va a percibir, porque me parece, y no intento con esto faltar el respeto al presidente de la nación, pero me parece que no está en sus cabales, y eso hace que No él tiene percepción de la realidad, no ¿no? tiene ninguna percepción de realidad. Que es otra cosa. No tiene ninguna percepción de la realidad, no tengo ninguna duda. Creo que es un hombre que está absolutamente aislado en su propio microclima, por sus propias características mentales y también porque creo que tiene un entorno que lo va aislando y con eso también toman decisiones que favorecen a un sector Esto, muy marcado. no sé si lo escuchaste y lo viste el día de ayer y anteayer y demás, que a mí me sorprendió mucho el tema de la salida de Pose y demás del ministerio, jefe de gabinete, ¿no? Así es. Que se tomó la decisión a través del tarot. O sea, y Franco cuando asume dice, no, lo que pasa es que Javier Milei no sabe, No no tiene quería mencionarlo, no sabe nada de política. Sí, sí, sí. Entonces No. preguntando, ¿qué pasó al pueblo argentino? No, te lo están diciendo claramente, o sea, Mira, creo que ¿o qué nos pasó a a ver, nosotros? No sé cómo se... creo en parte que la fortaleza electoral de Milei fue producto de una debilidad política propia nuestra. Eh, yo creo que la gente votó, mucha gente votó sin medir las consecuencias hacia el futuro. Creo que tenía una bronca por algunas cuestiones y que esa bronca se expresó en las urnas. Macri y Cristina. A ver, yo creo que hay una serie No, de no digo factores bronca, no digo bronca personal, sino 8 años que no fueron buenos, quiero que no decir. fueron buenos, que la gente no percibió una mejoría en su Mejoría. vida, todo lo contrario, una inflación creciente. Y también creo que la pospandemia generó también en mucha gente una situación muy particular. Creo que la Sí, pandemia no fue algo que pasó y que dejamos atrás, sino que creo que quedó una huella muy marcada en mucha gente, sí. desde lo emocional. Y creo que también eso influyó. Esa es una opinión personal. Y cuando vos votás en contra de o votás con bronca, votás con cierta ceguera y no te interesa qué puede ocurrir. Claro, votás Eh, en contra de. Votás en contra de. Votás en contra de. Porque hay que decir, hay algo que tenemos que aclarar, por lo menos desde el lugar que me toca, siempre aclaro en los medios, que el año pasado, en las elecciones generales, acá en la provincia del Chaco, por ejemplo, en Las Paso, ganó Jorge Capitanich como principal candidato a Sí, gobernador. A nivel general, en la nación, el ganador fue Sergio Massa. sí, sí, sí. El balotaje es un mano a mano, como dirían los penales, es otra cosa. Pero ahí se votó al que
Votaron a que no es que querían, sino votaron en contra de que no querían. Sería. Sí, mira, yo creo que, Esos análisis hay que hacerlos a también, ver, ¿no? creo también que la gente muchas veces, eh, si vos no generás expectativa, que era un poco lo que me parece ocurrió a nivel nacional. Eh, Había mucha sensación de que hacia adelante ya no había o había muy poco para ofrecer desde el punto de vista Mm, de la expectativa pública. Y eso fue un factor, me parece a mí, también muy importante, muy determinante en el momento de elegir. Y lamentablemente hoy estamos viendo en gran medida eso que se eligió el año pasado, ¿no? Porque había una cuestión disruptiva en Javier Milei, claramente un hombre que no venía de la política, un outsider, que irrumpió, pero rompió no de buena manera, digamos, ¿no? Porque él ujú. tenía un mensaje que ya en ese momento muy violento, cargado de violencia, un mensaje donde insultaba a todo aquel Salimos que violentos de forme la pandemia y parte, nos tipo emparentamos con él, bueno, algo así. Yo bueno, no lo voté, pero te quiero decir, creo que gran parte de la sociedad se terminó eh, mimetizando con ese discurso. Entonces, en un país como el nuestro, que es una Argentina que es pendular sí, desde el punto de vista político, si cuando vos te vas a un extremo, sabés que en un momento el péndulo va a ir al otro extremo. exacto. Y eso no deja de ser una cuestión que forma parte de la realidad argentina, Y no es ¿no? bueno, Y no es bueno. Entonces, ningún extremo es bueno. Entonces, cuando te aferras a un dogma, tenés que saber que va a haber otro que se aferre a otro dogma contrario al tuyo, y vos en este momento estás acá, pero después, a los 10 años, va a estar acá, porque es cíclica la Argentina. cuando dicen por ahí, bueno, voy a dar un ejemplo particular, ¿puedo? Pero por supuesto, es tu programa, no es el mío. No, no, son las plataformas, así que mi papá que tiene 80 años y es peronista de cuna, Sí. cuando él se levanta toda la mañana dice, ¿dónde están a los que yo voté? Porque, o sea, él dice, tiene el cuadro del caballo San Martín, De de Perón. Perón, imagínate. Dice, ¿dónde están los que me tienen que defender? Si yo lo voté. Y ¿Dónde bueno, están los compañeros? Y decía, y bueno, pero es difícil explicar, ¿no? mirá, yo creo que también este es un momento de inflexión donde estoy convencido van a surgir no solamente nuevos liderazgos, sino nuevos espacios. Para mí es clave, por ejemplo, hoy el rol que cumple y debe cumplir la CGT en Sí, defensa de los trabajadores. Yo tengo una gran amistad con los dirigentes de la CGT aquí en la provincia del Chaco, Adrián y Isaías. con Adrián y con Isaías, con máximas autoridades, pero también con muchísimos compañeros y compañeras que forman parte del espacio sindical en la provincia. Y creo que el rol de ellos es un rol clave, porque ellos tienen la posibilidad hoy de unir las partes. Yo siempre le digo a ellos, mira, si yo convoco, Pedro no viene, si convoca Pedro, no voy yo, si convoca Mm, Juan, no va Martín. Bueno, cuando convocan a ustedes, vamos a estar todos, porque creo que hoy lo que está faltando también es ¿no? Generar espacios de convocatoria donde podamos debatir lo que hay que debatir, lo que el peronismo necesita debatir. El peronismo tiene que tiene que construir su agenda. No te tienen que hacer la agenda afuera. Tenemos que ser capaces de construir nuestra propia agenda. es muy Y en esa vivo. agenda debatir algunas cosas que tal vez no nos son muy simpáticas de debatir, pero hay que hacerlo. En este momento, la agenda de estas últimas 2 semanas es algo, la verdad, lamentable. Bueno, cada uno piensa lo que quiere, ¿no? Pero yo como periodista analizo eso. Los gerentes de la pobreza, que es estigmatizar a los pobres, básicamente. Porque esa frase no existe como tal, sino para estigmatizar al pobre que le está robando el Estado en Gau, supuestamente. Eh, esto, ¿cómo lo podemos dejar pasar? ¿Cómo No, se plantea desde los medios monopólicos esto? mirá, es muy difícil poder darle algunas peleas cuando hay ¿Tanto poder? tanto poder y digamos, tanta diferencia de oportunidades y de posibilidades. Eh, pero también es cierto que vos tenés, bueno, tenés redes sociales para discutir lo que se te ocurra discutir. Te censuran Y también, ¿eh? sí, es cierto, pero es mucho menor la capacidad de Sí, censura que tenés allí, la que puedes tener en medios tradicionales. es cierto.
En medios tradicionales, si vos aspirás a dar la discusión en medios tradicionales, la vas a perder. Porque eso está cooptado casi monolíticamente por el poder central. Pero creo que también eso forma parte de la discusión política que debe darse dentro de las fuerzas políticas que entienden que ese es un discurso absolutamente negativo y discriminatorio. Claro. Y es parte de los debates que tenemos que darnos. A ver, pero nos tenemos que dar nosotros como peronistas. Yo no espero que la del radicalismo. El radicalismo hoy es una pata del gobierno nacional. Han sido socios, son socios políticos y han sido socios electorales. ¿Vos crees que gracias a ellos también ganó Milei? Bueno, no tenés duda, digamos. ¿Vos conocés o conociste alguna vez algún dirigente de Javier Milei en la provincia del Chaco? Dirigente, no. Dirigente. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Dirigente? Sí, dirigente. No. Bueno, porque toda la estructura se la prestó el radicalismo. Claro. Toda la estructura militante, la estructura de fiscalización en las elecciones. Entonces, hoy no pueden hacerse los distraídos, mirar para otro lado, como si nada tuviesen que ver con Javier Milei. Cuando Milei te quitó la posibilidad de que el Chaco y Corrientes tengan el segundo puente. No dijiste nada. Cuando te sacó el FONIT, no dijiste nada. Cuando te saca los subsidios de la energía, no decís nada. Entonces quiere decir que avalás todas las medidas que está tomando. El FONIT es lo del INSEP, ¿no? De docente, el Fondo de Incentivo Docente. Ah, el Fondo de Incentivo Docente. Estaba pensando lo del INSEP, que hace 6 meses que no llega a los fondos. Bueno. A las 13 provincias, A los enfermos oncológicos no tienen los medicamentos. La Asociación el otro día de Médicos ya calcula 100 muertos. 100 muertos. Mirá, por falta de medicación. Yo lo tenía como 60. Peor, 100. Lo vi, 100, lo vi. Entonces, si vos como gobernador de la provincia no defendés a tu pueblo, no defendés los intereses de tu provincia, intereses estratégicos, porque la construcción del segundo puente, Corrientes-Chaco, Chaco-Corrientes, es una obra estratégica, histórica para el Chaco, que demandó décadas gestionar. Cuando tuviste el financiamiento internacional, permitiste que te lo borren de un plumazo. Y no fuiste capaz de decir, no, mire, son 2 provincias que tenemos entre las dos, casi 2,5 millones de personas, pero además tiene... Paraguay y Brasil. Paraguay y Brasil, claro. Es un corredor estratégico y no defendés eso. Casi 15 millones de personas. No defendés eso. Y no defendés a tus docentes cuando le sacan el fondo de incentivo docente. Y no defendés a los usuarios, que es tu pueblo, a los usuarios de la energía eléctrica, sabiendo que se te dispara el costo de la energía y se te dispara la tarifa y que no la van a poder pagar. Están en una conversación ahora con Camesa, pero está muy difícil. ¿Conversación de qué? Si... Ahora en junio se termina. Bueno. Pero Vistoletti el otro día dijo que también vuelvo otra vez sobre una medida, Juan Manuel, que dicen nos dejaron una gran deuda. Mirá, Marcelo, hasta ahora yo tengo mucho respeto profesional por el presidente Seché, por el doctor Vistoletti. Aparte de carrera, ¿no? No, sí, es un hombre de carrera, pero aparte es un abogado muy prestigioso. Sí. Pero cada vez que el doctor Vistoletti salió a una conferencia de prensa, salió para hablar de una agenda distinta a la que tiene la gente. El lunes hizo una conferencia de prensa porque estaba muy preocupado por algunos hechos que estaban sucediendo que tenían que ver con el robo de transformadores. Yo pensé que había convocado a la conferencia de prensa para plantear alguna respuesta a la demanda de la gente que no puede pagar las tarifas que ofrece Sechet. Entonces, lo digo, insisto, con todo respeto, porque es un hombre muy prestigioso desde el punto de vista... Y muy conocedor también, ¿no? Sí, pero aparte es un abogado muy prestigioso. No tengo nada personal, lo quiero dejar claro. Pero bueno, esto es una cuestión que tiene que ver con la gestión diaria. Entonces, vamos a seguir diciendo, ya pasaron 6 meses. Sí. Y bueno, cuando nos damos cuenta va a ser 1 año y vamos a seguir diciendo la gestión anterior. Y mientras tanto no resolvemos nada. Lo digo en términos generales. No, sí. Te lo puedo decir en cada área o cada sector del gobierno provincial. En cada área. Lo que digo es, bueno,
hacete cargo de algo. ¿Vos crees que en este momento todavía no se hicieron cargo de la gestión? Creo que están en campaña Están permanentemente, en campaña. pero no tengo duda, están en campaña. Están todo el tiempo en campaña. Y cuando vos estás todo el tiempo en campaña no puedes gobernar. Paradójicamente, porque tu mejor campaña es un buen gobierno. Pero ellos están haciendo solo política, solo campaña. La gestión pasa por otro lado. ¿Por qué crees que este es un gobierno? Porque se cansan de decir territorio, pero el territorio no lo visitan, ¿eh? Están todos escondidos en casa de gobierno. Porque cuando vos empezás a recorrer el Chaco, vienen las demandas. Viene doña Rosa que te dice, ¿sabe qué? No puedo pagar los alimentos, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el gas, no puedo pagar el agua. ¿Sabe qué? Salgo y me embarro porque no tengo un buen Pavimento, ripio decía, o no tengo un pavimento. O te vas al impenetrable y te dicen, ¿por qué me pararon los 200 kilómetros de ruta que iba a conectar el impenetrable? O no tengo buena energía eléctrica porque pararon las obras que estaban en ejecución. O ¿por qué pararon el acueducto? Entonces, el esas gasoducto. cosas, si vos salís a la realidad te va a golpear. Bueno, el hecho más significativo que me acuerdo de estos últimos 6 meses es el de una señora cerca del Impenetrable que le dijo al gobernador Leandro Esdero, por lo menos en este hospital antes había Sí, médico sí, con la sí, otra sí. gestión, no sé si lo Fue, viste. fue, Eh, fue en el el impenetrable. Impenetrable, No ¿no? recuerdo qué, Fue qué fuerte, ¿eh? localidad. Capaz que era Fuerte Esperanza, ¿no? Sí, Que puede le ser. dijo que aunque sea, dijo, porque la Sí. palabra fue así, había un médico en la otra gestión, ahora no hay nadie. Bueno, ellos con bombos y platillos anunciaron la incorporación de médicos, no pasó nada. No, 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 todavía no están. No pasó nada. Porque eso no se resuelve solamente Dialéctica, ahí con con. dialéctica y no, no es así, digamos, ¿no? Es mucho más, el Chaco es mucho más complejo. ¿Qué tan complejo es el Chaco para vos, Omar? Enormemente complejo, porque es una provincia que en un mismo territorio tiene varias realidades. Sí. Una cosa es la realidad del norte chaqueña y otra cosa es la realidad del sudeste. Una cosa es la realidad de la ciudad de Resistencia y otra cosa es la realidad que podemos encontrar en este, el rincón más lejano en Tacopozo. Entonces, es una Sí, provincia que tiene un territorio común, pero diversas realidades, distintas realidades, en materia de infraestructura, en materia social, en materia económica. Bueno, se hizo mucho esfuerzo para desarrollar infraestructura en impenetrable. Es una lástima que se haya frenado todo. Ahora, yo entiendo, ellos dicen que no se terminó el hospital, por a ejemplo, ver, ¿cuál? el del Impenetrable. El de Juan José Castelli lo están por empezar de nuevo. No, no, el Juan José Castelli es un hospital que se inauguró hace más de 10 años. ¿Cómo no se Y fue fue a renovado inaugurarlo? el año pasado, Y creo, el ¿no? último, no, mira, la verdad que no sé cuál fue el último, si fue Porque me acuerdo estuvo Espinillo, la. no sé si fue Espinillo el último que se inauguró. Bueno, nunca se hizo tanta infraestructura sanitaria como en los últimos años, nunca en la 14 historia. fueron, ¿no? Ahora, qué lástima, porque yo entiendo que el presidente de la Nación no conoce el Chaco, No digamos, conoce ninguna no conoce ninguna provincia. provincia, no conoce Resistencia, imagínate si va a conocer el Impenetrable. Ahora, para eso está el gobierno chaqueño, para decirle, mire presidente, o mire, no tenemos más ministro de infraestructura a nivel nacional, no sé qué, No es hay. un subsecretario, un director, no sé No, qué lo será. echó, lo echó, lo Bueno, echó. alguien se hizo cargo de eso, no sé. Para eso está el gobierno chaqueño, para ir a golpear la puerta y decirles, mire, ¿sabe qué? El Chaco tiene necesidades. El impenetrable tiene que ser conectado por tierra, porque necesita sacar la producción. El otro día me decía una Importantísimo. persona, una empresa de Juan José Castelli. Tenía 99 trabajadores. 99 trabajadores. Una empresa relacionada a la madera, la fabricación de muebles, bueno, 99 trabajadores. Tiene 3. 3 hoy. ¿Tres? 3. Me encuentro el otro día, de casualidad, con un empresario de aquí. 96 quedaron en la calle directa. Exactamente, ¿Así? exactamente. Me encuentro con un empresario Mate, si de quieres, yo le aquí, convenzo. está bien, Ah, que nosotros habíamos trabajado mucho con este empresario para poder ampliar su industria allí en la localidad de Vilelas.
Ujú. Y me encuentra, te digo en qué circunstancias, yo estaba con mi esposa tomando un café un fin de semana y se acerca a mi mesa y me saluda con mucho aprecio, con mucho afecto. Y me dice, tenía 21 trabajadores, me dice. Tenía 21 trabajadores. Hoy Tenía. tengo 5 y no sé hasta dónde los puedo sostener. La producción está absolutamente frenada Pues no hay compra, ¿no? porque no hay obra. No No hay hay obra y no obras. hay. Su industria está relacionada a las obras, a proveer arena y otros insumos Ah, para obras. una mini pyme de construcción. No hay obra pública, pero también obra privada, No, tampoco hay obra no, privada. no. Y el predio, es así que ustedes me ayudaron a conseguir en Vilelas para poder ampliar mi producción, me lo quiere sacar el gobierno actual. Porque ¿Por qué? una de las condiciones será la mejora de la infraestructura del lugar. Por supuesto, con este nivel de crisis y parate económico eso es imposible. Entonces, ese es el nivel de pérdida de empleo que tiene la provincia del Chaco, que seguramente se va a reflejar en algún indicador. No lo he escuchado. Pero si vos pasaste a tener casi 15.000 trabajadores de la construcción, A hoy 1000. Boca tiene 800. Sí, a 1000. El otro día Adrián me dijo 1000, pero bueno, está ahí. 800. Sí. Ariel Ledesma, que es el sector general del Boca, tiene 800 trabajadores. Tuviste casi 15.000. Imagínate esas 14.000 familias. Pero tendrán aunque sea chan, o sea, no, no tienen nada. No, ¿qué salida puedes tener? Si no Si hay. sos una persona que trabaja en rubro construcción, no es que vos dejás la obra pública porque una decisión política expresa de disolver la obra pública y si bueno, no importa porque la obra privada funciona. La obra privada no funciona, No, claramente. no. No. Las empresas constructoras siempre van al gobierno. Pero más allá de eso, digamos, No, hay digo una para cuestión consensuar cosas que hoy. tiene que ver con la dinámica de la economía, lo que genera la obra pública, en forma directa y en forma indirecta, el impacto que tiene en la economía de las comunidades, la obra pública. Es enorme, digamos, pues, no solamente por la obra en sí, no por la Por importancia la producción. solamente que implica tener un hospital en condiciones, una ruta en condiciones, una escuela en condiciones, sino lo que implica en el impacto económico de esa comunidad, donde van esos recursos, donde trabajan esos trabajadores. Si vos tenés una obra que te demanda 50 trabajadores, sabes que son 50 familias que están consumiendo en esa En esa localidad, en área. esa comunidad. Sí. Bueno, Todo obviamente, se mueve el comercio, se mueve todo, ¿no? pero por supuesto. El círculo, ¿cómo era? Virtuoso El círculo de la virtuoso de la economía, decía economía. Coqui, ¿no? Mira, hoy, yo el otro día lo escuchaba con mucho respeto al presidente de la Cámara de Fechaco. Eh, por supuesto, se derrumbaron las ventas. Sí, no hay. Es tremendo lo que está pasando. Pero él estaba muy contento porque no había más cortes de calle. Ahora, ¿quién te consumía? Y hoy no te consume. Hay un sector de la comunidad que antes entraba a ese negocio, que consumía, que dejó de consumir, porque aplastaron la economía. Entonces te va a dar mejor indicador de la inflación, pero se te va a ir al demonio el indicador de la pobreza, de la indigencia y de la desocupación. Pero la inflación A también ver, es un número dibujado pero, a ver, por supuesto, pero más allá de eso, más allá de eso. 110% en 5 meses, es una barbaridad. Claramente es una barbaridad, Ay, pero sí. también es lógico que haya una merma los niveles de inflación, porque hoy no tenés un movimiento económico que presione la inflación hacia arriba. Ahora, eh, decía el otro día el presidente de la Nación que estaba muy contento porque ya la inflación no era, había dejado de ser, en sus encuestas, la inflación había dejado de ser eh, el problema que la gente identificaba como más importante. Ahora, el problema que la gente identifica como más importante es la pobreza. Es decir, aquel que estaba preocupado por la inflación, hoy ya dejó de preocuparse por eso porque ni siquiera puede llegar a comer todos los días. Entonces la preocupación comienza a ser la pobreza y la desocupación. Algo que La desocupación está en el primer lugar el día de hoy ya. hace rato que no ocurría eso. No. No quiere decir que en los últimos años
aquel que tenía un trabajo registrado haya estado despreocupado porque llegaba tranquilamente y le sobraba. No, pero la alcanzaba. pero le alcanzaba. Hoy, no solamente aquel que tiene un trabajo registrado no le alcanza, sino que tiene temor a perder su trabajo, que es un temor fundado, porque es lo que está ocurriendo. Y hay algunos que están... Hay un tercer componente, Juan Manuel, que siempre lo vengo pensando. Ahora las personas están pagando para trabajar. Bueno, Por el colectivo, por ejemplo. Están para pagando poder para ir a trabajar. trabajar. Exactamente. ¿En qué momento se dio vuelta Entonces, toda esta bueno, ecuación? Porque, ¿y hasta qué punto? Te comento otro dato particular. Estuve en un lugar estilista, digamos, y el estilista me decía, no, Cristina debería haber pegado una patada a Alberto y quedarse con el poder y bancársela. Entró una señora que estaba por hacerse otra cosa y dijo, no, este o Massa o cualquiera que hubiera estado acá, Esdero, Capitanich, lo que sea, hubieran hecho lo mismo. Y empezaron una discusión horrible entre los dos. Yo quería terminarme y, o sea, e irte. sí, porque aparte no estamos discutiendo entre personas comunes, de trabajadores, ¿me explico, Juan Manuel? Sí, por eso yo creo que la Argentina vive hoy un De momento, tensión entre hay una nosotros. enorme tensión social, eh, pero más allá de eso, insisto, creo que hay algo que no se ha visto nunca, que es eh, en los sectores que manejan hoy la Argentina, el disfrute del ajuste, Sí. el disfrute del sufrimiento ajeno. Eso para mí es algo inédito. No tienen vergüenza en plantear, vamos a echar, se fijan objetivos, ¿no? 70.000 trabajadores vamos a echar, y ese es el objetivo. Y hay un disfrute en el anuncio del objetivo. Ya el anuncio no es, el anuncio oficial no pasa por, tenemos la meta del crecimiento de la economía, tenemos la meta de, no, la meta es a ver cómo hacemos para que el otro esté mal, para que Sí. la pase mal, para que sufra. A vos te van a cerrar todos los números, el superávit va a ser fantástico. Bueno, hoy Decime por hoy no cómo cierra hacer, nada. pero va a cerrar con la gente afuera. El superávit hoy, que es un superávit Ficticio. ficticio, Sí. cierra con la gente afuera. Estamos con 3.000 millones de reserva. Según lo que leí, la última actualización del Banco de la Nación de la República Argentina el viernes pasado, que siempre hacen, ¿cómo se llama? Los arqueos, ¿no? Sí. Estamos 3.000 millones de dólares abajo. Bueno, ¿A dónde están los claro. 11.000 millones supuestamente que No, compraron? pero además de eso, O sea, quiere decir, eso es pérdida para el cuando, pueblo. ¿cómo vas a generar una política virtuosa que permita que la economía vuelva a crecer? No hay ni un punto. No hay ningún punto. Hoy la Argentina discute solamente el ajuste. ¿Cómo se ajusta? ¿En cuánto se ajusta? ¿Cuáles son los plazos del ajuste? Pero no se discute cómo hacemos para crecer. ¿Cómo hacemos para volver a tener un círculo virtuoso de la economía que permita generar trabajo, empleo? Bienestar. ¿Qué haces con toda esa gente que se cayó del mapa? Que la tiraste del mapa. A propósito. A propósito, ¿cómo haces con eso? Porque, no, porque hay una visión antiestado. Yo creo que el Estado tiene que ser eficiente. Ahora, hay una visión antiestado. Entonces, bueno, perfecto. El Estado es macrocefálico. Hay demasiada gente. Bueno, explícame cómo hacemos para tener un sector privado con la suficiente capacidad para absorber a todos esos trabajadores. No, No no. lo tenés. No lo tenés. Entonces no tenés alternativa. ¿Qué haces con esa gente? Le Eh, decís, no, mire, no coma este mes, espera a ver el próximo si tiene más suerte. la ministra de Desarrollo Humano, creo que se llama, Capital ¿no? humano. Capital Humano, sí. Pues me sale siempre Desarrollo Social, Petovelo. Y dijo que con los delivery pueden vivir muchos. Claro, no. Digo, bicicleta, o sea, negreo el laburo, todo lo demás. Pero ¿quién compra hoy un delivery? Pero aparte hay una, O sea, hay volvemos a lo tres mismo, cosas hay una disociación de la de la realidad. realidad absoluta, absoluta. Tiene que haber alguien siempre que consuma para que algo funcione. Si no hay consumidor, no hay comercio, no hay industria.
¿Te puedo ¿Es lo que preguntar? está pasando? Sí. ¿Te puedo preguntar algo como doctor, abogado? Abogado, no Por eso. doctor. Doctor tiene doctorado. ¿Ya hizo el doctorado o no? No, 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 no. Abogado, entonces. Abogado. ¿Te puedo preguntar algo como abogado? ¿Este gobierno nacional es legal? Sí, es legal No, no estoy absolutamente. hablando de los No, votos, ¿eh? no, no. Digo, por la decisión Los votos te perversa de dan los... legitimidad. Sí, La legalidad te da el acto electoral y fueron electos. ok, sí, Claramente. pero No, es un gobierno legal y es un gobierno yo podría legítimo. presentar si estos son perversos, me están sacando la comida, por ejemplo. Bueno, hay mucha gente que ha judicializado su situación laboral, hay mucha gente que ha judicializado la falta de atención y el abandono a la cual la sometió este gobierno nacional, desde la falta de entrega de alimentos hasta la falta de entrega de La medicamentos. falta de regulación de los alquileres, perdón. Eso también me Bueno, olvidé. ¿Cuántas familias quedaron y bueno, en la pero calle? vos imaginate hoy con estos costos, donde te dicen, vos tenés que negociar tu contrato de locación con Mano a la mano, otra sí. parte, mano a mano, que es un poco lo que quieren hacer también en el ámbito laboral, ¿eh? Sí, Vos imaginate un trabajador negociando solo con el empleador. Es imposible. Es David contra Goliat. Bueno, eso va a perder. que ellos dicen que el mercado te lo resuelve, no te lo va a resolver. El mercado te puede resolver algunas cosas. Esos temas el mercado no te lo va a resolver. El mercado te va a devorar. Te va a devorar con una facilidad enorme. O sea, hay una cuestión que creo yo ellos tienen muy marcado desde el punto de vista teórico, pero que en absoluto es factible en la realidad, no de la En la Argentina, dinámica humana, de ningún país de la Tierra. claro. No hay país en la Tierra que haga lo que está haciendo la Argentina y lo que pretende hacer la Argentina. Yo, mira, Eh, siempre digo, bueno, pero te dicen, Milei quiere ser Trump. No, Milei no quiere ser Trump. Cuando vos analizás la gestión de Trump, sí, Trump recontra nacionalista. fue un proteccionista. Sí. Dar trabajo a lo de adentro. Ah, Absolutamente. sí, sí, sí. Milei es un Después un entregador. xenófobo, toda una Milei, cosa. pero eso es otra cosa. Sí, 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 sí. Eso tiene que ver con otra cosa. Sí, sí. Pero la gestión fue un proteccionista y un nacionalista. Sí, Este es todo lo contrario. O sea, el presidente de la Argentina si es nos un puede hombre dividir, que mientras más pueda entregar, para él es mejor. si podemos quedar en 3, 4 Argentinas, No, estaría contento, digamos. pero además hay una cuestión que tiene que ver con que él tiene un marco teórico, no se sale de ahí, y la realidad le está pasando por otro lado. Le hago le estoy robando demasiado tiempo, ya se me hace y estamos hablando de muchos temas, Por favor. pero le hago una nacional y después le planteo la parte provincial porque seguramente usted me dijo aspiraciones no y todo lo demás porque no es el momento, pero la política continúa. Después le pregunto, ¿Cómo no? ¿qué le parece el no accionar? La verdad que tendríamos que reaccionar la ciudadanía porque es como para echarlos a todos, perdón por esto es lo que pienso, porque el periodista debe decir lo que piensa a sus televidentes, oyentes y después mirantes por stream de la Suprema Corte de Justicia. No intervino en nada, no dio de baja al DNU, que es lo que nos está matando, no la ley base, no intervino con una no entrega de alimentos porque eso salió por un juzgado civil, ¿no? Sí, Sí, es un sí, sí, juzgado sí. civil. Juego por una instancia. No intervino con el tema de las prepagas porque tuvo una presión de las prepagas de devolver en 12 pues, o sea, está Prepagas que van a licuar la deuda sí, en 12 en meses. 12 meses, Pero ¿no? ¿qué opinas sobre esta? Y vos esperabas otra cosa. Y uno espera algo de la justicia a veces. No, pero a A ver, veces. la justicia no es solamente la Corte Suprema de Pero Justicia, pone regla, ¿no? es en última instancia, Claramente ¿no? es el órgano superior de la justicia. Claro. Eh, Mira, yo creo que en la medida de que sigamos discutiendo tantos años lo mismo, Que la Corte Suprema es. sin haber tomado una decisión al respecto, ya la gente deja de creerte cuando querés plantear el mismo tema. Y eso es lo que en gran medida nos ha sucedido. Si vos dejaste, independientemente de que a posteriori un decreto haya, entre comillas, salvado la situación, perdón, una ley del Congreso, entre comillas,
haya salvado la situación. Si vos dejaste que el expresidente Mauricio Macri, Sí, vía decreto, dos. te Sí. elija 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rosati y tuviste después la anuencia con su voto de algunos legisladores nacionales que pertenecían a nuestra fuerza política, al espacio. dándole legitimidad a una decisión absolutamente ilegal como fue la del expresidente Macri de designar a 2 ministros. Bueno, y bueno, ¿qué vas a esperar? Claro, no se puede esperar nada. No, porque hay 2 designados por más que después. ¿Te parece que es, por más que No. después No. el Congreso haya validado, entre comillas, que haya legitimado, entre comillas, o que le haya dado la legalidad a una decisión que era, digamos, absurda? A nadie se le hubiese ocurrido jamás designar a 2 ministros de la Corte por decreto. Bueno, a Macri se le ocurrió y se la dejaron pasar. Sí. Por alguna Y vuelta. bueno, analizar los intereses que debe haber en el medio, ¿no? Bueno, la Corte Suprema de Justicia Para- siempre falla a favor de los poderosos. Bueno, Yo nunca leí una sentencia que haya favorecido al pueblo. bueno, no lo sé, no tengo No me todas las acuerdo. sentencias analizadas, pero lo cierto es que de mínimo, si vos tenés 2 de tus ¿Esos son miembros... la casta? Yo sé que le pongo, usted es abogado, tiene que poder, pero No, ¿ellos son la casta? Porque allá no se lo remueven, son empleados públicos, mirá, no pagan nada. creo que tienen ciertos privilegios que el resto de los ciudadanos claramente no tienen. Todos De son. ningún ámbito, ¿eh? Porque el problema es Ni cuando... votados son. Mirá, el problema es cuando creo que inteligentemente Milei generó ese término de casta. Inteligentemente, ¿por qué? Sí, Porque lo hizo solamente para la dirigencia política. demonizarse. Solamente para la dirigencia política. ¿Vos creés que la casta más concentrada de Argentina, Que es la verdadera casta. la verdad casta, no está en otro lado? Sí, las 100 familias. Las 100 familias, pero suponete que... Porque, Y a ver, vos tenés una casta muy concentrada en el sector financiero, empresarial de la sí, Argentina, tenés en el sector de la justicia. Ahora, nadie habla de eso, ¿eh? El foco está en la política, en la casta de la política. ¿No será que querrán correr a la política para no tener con quién discutir? sí, Imagínate lo que sería gobernar sin una oposición política fuerte, porque la deslegitimaste, porque la arrasaste, y vos como gobierno te sentás solamente con el empresario que quiere más dividendos, con el sector que quiere ganar más. Yo no estoy en contra del empresario que gane plata, ¿eh? En absoluto. no. Yo soy peronista, ¿eh? Mm. Estoy a favor de que el empresario gane plata y de que el trabajador tenga un salario que le permita vivir con absoluta dignidad. No un trabajador que esté en la incertidumbre de si puede o no puede comprarle a su hijo una mochila para ir a la escuela. Ujú. El peronismo es otra cosa. Entonces, no me vengan a decir que la casta es la política cuando, por lo menos en la Argentina, se concentra claramente en otro lado. Está la casta de otra cosa, sí. Y si hay un sector de la política que ha sido servil a los intereses de esa casta, marquemos quién ha sido ese sector de la política, pero marquemos quiénes son la verdadera casta en la Argentina. Macri. Bueno, Macri es, sin lugar a dudas, Casta. la imagen De la casta. más clara de lo que es el poder económico en la Argentina. Ujú. Ahora, nadie le dice casta a Macri, ¿eh? Le dicen que es un Y empresario. no, porque es dueño de la nación, bueno. Pero cuando vos te referís a Macri, cuando cualquiera dicen, o a los Macri, digamos, que hay en la Argentina, Sí. no me refiero solamente a quienes comparten apellido, me refiero a ese sector, ¿no? Hablan casi con Miedo. con miedo, pero también con admiración, pues son grandes empresarios. Y Vamos a votar a Macri porque si nos va a no- robar porque tiene plata. si no hubiese habido un Estado haciendo obra pública, no hubiésemos tenido un Franco Macri
que llegó a ser uno de los hombres más ricos de Argentina. Sí, pero ese trabajó. Y esa plata no es plata del Estado, Sí. no son recursos públicos. Sí, sí, pero ese trabajó. Bueno, está bien. Ese, por más ladrón, es otra cuestión. No, está bien. No es Mauricio. Bien. Por supuesto que no es Mauricio. No es Mauricio. Pero digo que también esas grandes fortunas se construyeron en virtud de que hubo un Estado generando obra pública que permitió que esos empresarios sean empresarios de la magnitud que finalmente fueron. La parte argentina, por ejemplo, de Yacyretá, la gran mayoría de la obra lo hizo las empresas de Macri. Mirá, no sabía. Y después dejó a 200 obreros sin pagarle y se mandó a mudar. Bueno. Le digo porque, por conocimiento de causa, sí, que le terminaron pagando los hermanos paraguayos. O sea, bueno, mirá, lo que digo es, no caigamos tampoco en la trampa, insisto, sin desconocer que hay hombres o mujeres de la política que no prestigian la política, todo lo contrario. Pero no es la casta. Pero claramente, si... A ver, si yo le pregunto a usted, doctor, Juan Manuel, ¿tenés $1 billón en las Bahamas para pagar menos impuestos? ¿Tenés? Bueno, claramente no. Claramente entonces no sos casta. Claramente no. Y yo puedo comprobar varios, digamos. Ahora, se puede comprobar varios. Vimos los Panama Papers. Bueno, y claramente en los Panama Papers terminan saliendo siempre los mismos, ¿no? Sí. Sí. Pero Roca, Macri. La discusión del presidente de la Nación pasa por otro lado. Pasa por otro lado. Entonces, bueno. Es político. Los políticos. Lo que tenemos que darnos cuenta es cuáles son aquellos intereses que construyeron, que hicieron que un panelista exacerbado de la televisión se convierta en presidente. Sí. Y hay que analizar cuáles son aquellos intereses que defiende ese ex panelista exacerbado de la televisión hoy devenido en presidente. ¿No será que los intereses son de aquellos los grupos concentrados que lo construyeron como un candidato? Sí. Por ejemplo, hoy se está hablando, yo me estoy extendiendo, perdón. Hoy se está hablando de la nueva suba de los diputados nacionales y, bueno, del Congreso a 8 millones de pesos su sueldo. Senadores. Pero mañana, jueves, hay vencimiento de deuda. 7.000 millones de dólares. Y se está discutiendo una pavada. No, pero además... 7.000 millones de dólares mañana van a ser pagos en efectivo. Pero además, al Club de París y eso es grave. Pero además, Marcelo, seguimos en la misma vía. Es decir, tenemos un ministro de Economía que va a Washington. Timbero. Más allá de cuál ha sido su historia con el mundo de la finanza, que es esa, que va a Washington a ponerse de acuerdo para algo que va a terminar sucediendo, que es una nueva toma de deuda externa de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el fin de la película. Ese es el fin de la película. Estos excelentes alumnos, como dijo el propio presidente, les voy a dar al fondo más de lo que me piden. Termina que ya el fondo le dijo con una nueva toma de deuda al Fondo Monetario. Entonces, bueno, posiblemente, como Argentina es cíclica, tengamos que atravesar con mucho dolor este ciclo para volver a darnos cuenta de lo que finalmente cada tanto nos damos cuenta y vivir mejor. Volver a elegir a aquellos que te permitan salir de este atolladero, mejorar un poquito tu vida, cuando te caíste del mapa, volver a ser clase media, que siempre es un sector que se ha consolidado a partir del peronismo. Sí, existe la clase media gracias al peronismo. Bueno, sí. Y sin embargo después, cuando te va un poquito mejor, crees que solamente mérito personal, votás en contra tuyo sin saber. Y ahora están todos quemados, sí. Y después volvemos a repetir el ciclo. Bueno, tenemos una buena sobre eso. Ya que nos peleamos con España, nosotros no,
pero el presidente se peleó con España, que es uno de los grandes inversores del Fondo Monetario, no nos van a dar el crédito, así que Bueno, tenemos, el rey ya lo habló, así que por lo menos es una buena noticia. bueno, yo no sé con quiénes más nos vamos a pelear. Decía Francos que, como dijiste vos, el presidente no entiende la política nacional, pero tampoco entiende la política internacional. Perón decía que la única política válida era la política internacional. Sí. Lo otro era cabotaje. Pero Milei no entiende ni la política nacional ni la política internacional. Porque Bueno, no puedes ir por la vida peleándote con todo el mundo, insultando a todo el mundo, ni adentro ni afuera de tu país. Las relaciones internacionales son las que permiten el crecimiento, el desarrollo de los China, países. nos peleamos con Chile y Brasil, que son los principales socios económicos de la Argentina, ¿no? Primero Brasil, después China. ¿A quién se le hubiese ocurrido eso? No, a nadie, China, ni Macri. ¿Quién te compra si no te compra China? Ni Macri. ¿Quién va a suplir lo que China puede dejarte de comprar si vos seguís todo el tiempo insultando al gobierno chino? Bueno, no recibieron la canciller. No tenés forma. No la recibieron la canciller. No tenés forma, no tenés... hay tanta torpeza también en los movimientos de la política internacional del presidente. No, yo creo que sinceramente no entienden el funcionamiento de la política internacional. El presidente ha viajado ya no sé en cuántas oportunidades. Ahora está en Estados Unidos otra vez. Creo que hoy su objetivo es ser el mayor influencer de la derecha internacional. Sí. ¿No? O sea, no estamos hablando de un líder político, es un influencer. Ahora, si tu presidente tiene un objetivo convertirse en el mayor influencer de la derecha internacional, y tenemos que estar preocupados, con justa razón. Sí. Porque hasta ahora, por lo menos, de todos esos viajes que hizo por el mundo... Hoy es el 10º. Bueno, 10º viaje. Tenía algunas reuniones, no sé si son reuniones o simplemente es una foto con algunos empresarios. Lo cierto es que hasta ahora ninguno de esos puso un dólar en Argentina. No hay inversiones en Argentina. Es decir que toda esa parafernalia que se construye alrededor del presidente Milei, a la Argentina no le ha redituado en un solo dólar, en una sola inversión. En nada, en absolutamente nada. Para ir cerrando nuestra charla, Juan Manuel, te consulto primero una cosa. ¿Qué esperás para el Chaco? Porque es nuestra patria chica, ¿no? En estos próximos años o en estos próximos meses, o qué evaluás, y después me comentás a título personal qué querés. Mira, me gustaría volver a ver el Chaco pujante, el Chaco floreciente, con oportunidades, un Chaco que pueda volver a mirar hacia adelante con expectativa y con confianza. Yo siempre lo planteo, yo he tenido la oportunidad ya hace muchos años de recorrer mucho la provincia. Y cada vez que visitaba una localidad veía siempre obras, movimiento, dinámica, y hoy veo un Chaco dormido, un Chaco estancado, un Chaco absolutamente detenido. Y creo que el Chaco tiene un enorme potencial. Somos una provincia que tiene no solamente el capital humano para hacerlo, sino que tenemos también ese espíritu indómito que te da una tierra como la nuestra, que no es fácil, que no es sencilla, que es muchas veces muy arisca, sí. pero que te da un enorme desafío y que te genera también una fortaleza en el temple. Y he aprendido a conocer a muchísimos chaqueños y chaqueñas, y eso me genera a mí la expectativa de saber que vamos a tener esa provincia que soñamos, pero que hay que trabajar por eso. Hay que trabajar con inteligencia. Los problemas del Chaco no se resuelven solamente con buena voluntad. Se resuelven con inteligencia, con equipos, con dinámica de trabajo, con vocación de servicio. Y yo tengo la expectativa de poder ver ese Chaco nuevamente. Y creo que el desafío que tenemos hoy, todos aquellos que estamos en el mundo de la política, es trabajar para eso. Ya sé, ya me lo comentaste y me lo dijiste en la nota, temas personales no.
¿La Intendencia de Resistencia sigue siendo tu... No, 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 ¿Ya no? no, 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 no. No, creo que es un tema ¿Cerrado en para ese mí capítulo? cerrado exactamente ¿En y serio? sí, 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 y no por nada en especial. Ajá, Pero creo que hoy mi desafío es aportar a la construcción de una alternativa política que pueda generar nuevamente expectativa en la gente, que pueda enamorar a la gente y que nos pueda en algún momento eh, hacer que este ciclo se cierre nefasto, sí, y se cierra. construir un nuevo ciclo que sea virtuoso Con todos, para la provincia, con todos los sectores, exactamente, con todos los perfecto, sectores, con muchos hombres y mujeres muy valiosos del justicialismo, pero también de otras fuerzas políticas que tienen la misma vocación que nosotros. perfecto. Juan Manuel Chapo, le agradezco muchísimo el contacto con Cosas que Pasan en Facebook. Estamos en Instagram con Info que Pasan y también va a estar en YouTube esto. Agradezco a todos, bueno, está Marcelo Churín, está Guadalupe Romero, está Carolina Camarano, Ale Ascona, bueno, muchísimas personas conectadas que seguramente después estarán dejando sus apreciaciones. Bueno, primero agradecerte por haberme recibido aquí en tu domicilio y muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Un gran saludo para todos. Espero te hayas sentido muy cómodo acá y Sí, cuando quieras volver, las puertas están abiertas. perfecto, gracias.